ruega el por favor completar el siguiente formulario que se encuentra en el chat del Zoom, y las preguntas que tengan se van a poder realizar directamente por el chat del Zoom al ponente. Doctor Durán, lo saludamos desde la red de salud Abancay de la Dirección Regional de Salud Apurímac del Ministerio de Salud del Perú, y los invitamos a participar de esta tele-IEC internacional programada para el día de hoy, 7 de marzo, a horas 14 horas. Se va a tratar cómo identificar el cuadro de apendicitis a cargo del médico cirujano Raúl Franklin Durán Farfán, cirujano general, cirujano del aparato digestivo, quien trabaja en el Hospital General de Palmas, Hospital de Palmas Medical, en Palmas, Tocantins, Brasil, invitado por la Red de Salud Abancay, Dirección Regional de Salud Apurímac del Ministerio de Salud, en coordinación con la Dirección Ejecutiva de Infosalud del Ministerio de Salud. Muy buenas tardes, doctor Raúl. Un gusto volverlo a ver. Buenas tardes, Eric. Es un gusto saber de ustedes y agradezco la invitación. Grato, sí, doctor, muy grato por haber aceptado esta invitación para este tema que es usual en el día a día. ¿Podemos iniciar, un por tema favor? Muy interesante para toda la población en general y para los médicos en especial. ¿Puede compartir pantalla, doctor? ¿O le paso las...? Espera ahí. ¿Puedes compartir tú las diapositivas ahí, por favor? Sí. Deme un minuto para... ¿Se logra ver, doctor? Sí, perfectamente. Cuando usted guste, doctor. Perfecto. Buenas tardes con todos. Vamos a tocar un tema interesante que es apendicitis aguda. La siguiente, por favor. Bueno, apendicitis aguda es una enfermedad que acompaña a la humanidad durante todo este tiempo. Entonces, revisando alguna bibliografía, encontramos que Leonardo da Vinci, en sus libros de anatomía, en los años 1500, él ya mencionaba la estructura del apéndice anatómicamente, libros de anatomía. Y en 1524 ya es descrito en forma, y en 1543 también por Capri y Vesalius, ellos ya describen la ubicación, la estructura, como estructura anatómica del apéndice a nivel del seco. Y amiante es conocido también como un epónimo, ¿no?, por la presencia del apéndice en una hernia inguinal. Él describe el primer caso de apendicectomía, porque él realiza la apendicectomía en una cirugía de hernia inguinal, en el cual encuentra el apéndice perforado con peritonitis fecal por causa de una aguja. Entonces, ese epónimo queda actualmente en los casos nosotros operamos hernia y encontramos el apéndice como una hernia de amianto. Entonces, el primer caso de apendicectomía transabdominal, la que se realiza actualmente, fue realizado en 1880. Entonces, como estamos viendo históricamente, el apéndice siempre acompañó al humano, ¿no? Ya en 1886, Max Burne ya describe la historia natural de la apendicitis aguda, y él también determina el punto de Max Burne, el cual es definido un lugar anatómico donde nosotros hacemos la presión y la reacción al dolor es determinado por ese punto. Y también Sir Frederick, él menciona el tratamiento conservador de apendicitis aguda. Solo que ese tratamiento conservador él lo indicaba para después realizar una apendicectomía después de una resolución. Él creía que era un cuadro clínico, mas no era así. Infelizmente, la hija menor de él
tuvo un cuadro de apendicitis aguda y falleció porque no fue tratada quirúrgicamente. Entonces, a causa de eso, ¿no? Nosotros definimos que el tratamiento de apendicitis aguda es cirúrgico. En 1940, después de la Segunda Guerra Mundial, o durante la Segunda Guerra Mundial, mejora la sobrevida por causa de los antibióticos, ¿no? Como en muchas enfermedades, los antibióticos hicieron diferencia. En caso de la apendicitis, no tenemos dos puntos fundamentales en el tratamiento, la apendicectomía y el tratamiento antibiótico. Entonces, después de 1940, nosotros con la venida de los antibióticos, vemos una mejor sobrevida de esos pacientes. La mortalidad antiguamente por apendicitis llegaba casi al 100% cuando no existía el tratamiento antibiótico y el tratamiento operatorio. Ya en 1982 fue realizada la primera apendicectomía por videolaparoscopía. Podemos ir al siguiente, por favor. Siguiente, por favor. ¿Aló? Sí, Parece que perdimos la conexión por un momento. sí. ¿En esa lámina o se retrocede una más? Retrocede, por favor. Pronto. Bueno, algunas generalidades para conversar un poquito sobre apendicitis aguda. Se dice que más o menos el 8% de toda la población durante toda su historia va a sufrir apendicitis aguda. La mayor incidencia, todos sabemos que es entre los 10 y 30 años. Los extremos de vida son generalmente más difíciles de diagnosticar y tienen menos incidencia, ¿no? Sobre todo menores de 4 años y mayores de 80 años. Más frecuente en hombres que en mujeres, en una incidencia más o menos, podríamos decir, de 14 hombres, por cada 14 hombres que tienen apendicitis, 10 mujeres van a tener apendicitis. Entonces, más o menos, esa es la referencia que tenemos, ¿no? Y va a ser la principal causa de muerte de casos cirúrgicos. No se le escucha, doctor. Creo que volvemos a perder. Sí, estamos de nuevo, doctor. La siguiente, por favor. Bueno, algo de anatomía para solo recordar un poquito. Anatomía para todos los que están asistiendo. Sabemos que el apéndice es una estructura intestinal a nivel del seco seco. La irrigación va a estar dada por la arteria apendicular, que es una rama de la ileocecal, ¿no? Y el drenaje linfático va a ser por el mismo camino, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Aló? Se congeló doctor.
Tenemos algunos problemas técnicos de comunicación con el doctor Raúl Durán, que se encuentra en Tocantins, Brasil. Creo que retornamos. Sí, 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 doctor. Ya. Bueno, gracias. Estamos teniendo alguna interferencia con el internet, infelizmente. Mas bueno, el apéndice va a tener varias ubicaciones a nivel anatómico. Entonces podríamos decir que el más frecuente es el retrocecal, el que le sigue es el pélvico. Podemos hablar de un retrocecal subseroso, un preileal. ¿Por qué es importante estas localizaciones del apéndice? Porque dependiendo de dónde se va a ubicar, podría haber algunas mudanzas en la clínica del paciente. Y también esas localizaciones nos pueden dar diagnósticos diferenciales con otras enfermedades. Entonces, tener en cuenta esa ubicación del apéndice es importante justamente para nos definir algunos diagnósticos diferenciales. Podemos ir a la siguiente, por favor. Bueno, yo creo que esta parte es la más importante para nosotros, para poder definir tanto la parte clínica como a partir de la fisiopatología de una apendicitis. En general, está definido que el cuadro de apendicitis es producido por la obstrucción de un lumen. Puede ser por cualquier causa, fecalito, hiperplasia linfoide, puede ser por algún vegetal, puede ser por alguna semilla. A veces hasta tumores pueden producir una obstrucción. Esa obstrucción va a nos llevar al aumento del crecimiento bacteriano dentro del apéndice, en el lumen apendicular, lógicamente. Y la secreción de moco va a continuar, eso no va a parar en ningún momento. Entonces, eso nos va a crear un aumento de la presión intraluminal. Eso va a ser referido al dolor visceral que todo el mundo conoce, ¿no? Una apendicitis, que es un dolor referido, un dolor visceral, que va a ser generalmente periumbilical, a veces se dice que puede ser epigástrico, poco definido, entonces esa parte lo vamos a ver un poquito más al frente, mas más o menos para nosotros tener esa idea, ¿no? Entonces ese dolor referido al inicio de una apendicitis va a ser justamente el aumento de la presión intraluminal. Posteriormente, un tercer punto va a ser un aumento de la presión ya en la pared del apéndice. Ese aumento de la presión en la pared del apéndice va a nos definir, primer punto, disminución del drenaje linfático. Va a nos dar un aumento aún mayor de la presión de la pared. Eso nos va a crear un aumento o una disminución, disculpen, en el drenaje venoso. Ya, en ese momento va a ser un aumento, lógicamente, del aporte arterial, el cual nos va a dar una primera fase de una apendicitis, que va a ser una apendicitis inflamatoria, más ese aumento de la presión de la pared abdominal con mayor intensidad va a nos dar una disminución ya del aporte a nivel de la pared. Todo ese contexto fisiopatológico va a nos crear una necrosis en una primera instancia de la mucosa del apéndice y posteriormente de la serosa. Eso nos va a llevar a una gangrena o una necrosis del apéndice y posteriormente una perforación. Este contexto, ese aumento de la presión en la pared abdominal con la gangrena y perforación, eso ya nos va a dar una localización del dolor más en fosa ilíaca derecha, que es un dolor típico, que todo el mundo conoce. Dolor en fosa ilíaca, primer diagnóstico para nosotros descartar, es siempre apendicitis. ¿Ya? Entonces, podemos pasar al siguiente, por favor. Aquí tenemos una figura de un apéndice inflamado, en fase inflamatoria. En la primera fase que tenemos la fase inflamatoria, donde podemos ver que él está más hiperemiado. Entonces, en esa primera fase, como habíamos mencionado, hay disminución del retorno linfático, disminución del retorno venoso, más un aumento de
de la circulación arterial que nos va a ayudar a proteger en cierta manera, va a aumentar el proceso inflamatorio, va a nos ayudar con las defensas también del cuerpo. La siguiente, por favor. Entonces, en cuanto a la clínica, más o menos correlacionando con la fisiopatología que habíamos mencionado hace un momento, nosotros tenemos una cronología típica, una presentación clásica, ¿eh? Como habíamos mencionado, el apéndice siempre va a comenzar con dolor. Es tal vez un punto fundamental que tenemos que captar. Nunca comienza con vómitos, nunca comienza con diarrea, comienza con dolor. Y si nosotros vemos aquí, en esa cronología clásica, tenemos primero un dolor periumbilical, como habíamos visto, ¿no? Que es el aumento de la presión intraluminal. Va a ser conllevado a náuseas, a veces anorexia. Esa anorexia, que es falta de apetito, ni siempre se va a dar en todos los pacientes. Y muchas personas, con muchos libros, comentan que el paciente que tiene hambre no es apendicitis. Eso no es verdad. Entonces, muchos pacientes pueden tener hambre normalmente y esa anorexia no puede se presentar, ¿ya? Y posteriormente un dolor a nivel de fosa ilíaca derecha, está mal escrito aquí, es fosa ilíaca derecha. Entonces, esa cronología es la más típica. En casos avanzados, muchas veces el paciente llega ya con una peritonitis. Es importantísimo, sobre todo los médicos, buscar esa cronología, preguntar esa cronología. ¿Ya? Entonces, esa parte de la anamnesis con el paciente es fundamental en nuestros casos de apendicitis. En algunos otros pacientes pueden presentar fiebre. Vamos a ver también síntomas urinarios, como ya habíamos mencionado anteriormente, dependiendo de la ubicación del apéndice, si es retrocecal o retroileal, que va a crear un proceso inflamatorio intenso encima del uréter. Entonces, él puede crear síntomas de infección urinaria, puede darnos en el laboratorio aumento de leucocitos, hematuria, puede dar esos síntomas. Entonces, más o menos un 15% se dice que de los pacientes que pueden tener síntomas de infección urinaria y no es infección urinaria. Y nosotros, día a día, ya vimos muchos casos que pacientes fueron tratados 3, 4, 5 días con infección urinaria. Y nunca fue infección urinaria, era un paciente con apendicitis aguda. Entonces, cuando nosotros veamos abdomen agudo, siempre tenemos que buscar esa cronología. La mayoría de los pacientes se presentan de esa forma, ¿no? Diarrea también algunos pacientes pueden presentar. ¿En qué paciente se presenta diarrea? Cuando el apéndice es preileal, él va a inflamar el ilion terminal, nos va a dar síntomas de diarrea. A veces también el colon sigmoide puede quedarse encostado o encima del apéndice, y un apéndice inflamado puede darnos síntomas de diarrea también en esos casos, ¿ya? Entonces, también nos puede dar casos de obstrucción intestinal. Entonces, esos son más al frente cuando son pacientes más complicados o cuando el paciente está en un cuadro de un plastrón apendicular, por ejemplo. El intestino va a ir a proteger esa zona inflamada, ¿ya? Entonces, él va a crear un cuadro de obstrucción intestinal, y muchos de nosotros podemos confundir un cuadro de obstrucción intestinal y en realidad es una apendicitis aguda. Yo siempre menciono que un cuadro de apendicitis aguda es un cuadro de muchas formas de se presentar. No es un cuadro simple muchas veces de diagnosticar. A veces también comento con los residentes aquí en las aulas, en las conferencias que nosotros tenemos aquí, que un apéndice puede ser diagnosticado por el guardia de la puerta del hospital, que el paciente ya entra con la mano en la fosa ilíaca derecha, cojeando, y mostrando que el apéndice está en ese lugar, y él a veces llega y dice: doctor, tiene un paciente con apendicitis, ¿no? Y tenemos casos en los cuales yo he visto los mejores cirujanos que yo conozco no han podido diagnosticar apendicitis en una primera instancia. Entonces, él tiene muchas formas de se presentar, y más aún, tener mucho cuidado en aquellos pacientes que tienen
encima de 48 horas de evolución del dolor abdominal. Entonces, esos pacientes hay que tener mucho cuidado. Tenemos algunas señales clásicas, Bloomberg positivo, dolor a presión, Roxing, que es la presión hemofosílica izquierda, y va a doler la apéndice por distensión, Aron, obturador, Lapinski, Lenard, Dampies, Natos. Entonces, tenemos más o menos 40 señales de apendicitis. Algunos no se presentan siempre. Algunos sí se van a presentar, entonces es más un dato que nos podría ayudar en el diagnóstico. Entonces son muchos signos que podemos buscar en esos pacientes. La siguiente, por favor. Entonces hay Alvarado, un colombiano que varios años atrás creó una escala de criterios de diagnóstico de Alvarado. Como podemos ver, tenemos algunos criterios que tienen más valor y algunos menos valor, ¿no? Son dolor en cuadrante inferior derecho, en fosa ilíaca derecha, tiene 2 puntos sobre todo. Recuento leucocitario tiene 2 puntos. ¿Ya? Signo de Bloomberg y migración del dolor, náuseas y vómitos, anorexia, como ya habíamos mencionado, tiene un valor, lógicamente, en nuestro diagnóstico. Neutrofilia tiene un valor también. Si nosotros vemos leucocitos, un laboratorio, un hemograma simple, un laboratorio que nos hable de leucocitos y neutrofilia, ya tenemos 3 puntos, más dolor en fosa ilíaca tenemos 5 puntos. Entonces, si ya tenemos 5 puntos, entonces ya una posible apendicitis. Si a eso le agregamos una migración del dolor, náuseas, anorexia, entonces nosotros vamos a empezar a subir ya de un probable a un diagnóstico de apendicitis. Entonces, el criterio de Alvarado nos ayuda bastante en el diagnóstico de apendicitis, o por lo menos nos aproxima bastante. La siguiente, por favor. Entonces, como habíamos visto ya, el laboratorio es fundamental en el caso de apendicitis, un simple hemograma, pedir un hemograma, pedir un examen de orina. Y en caso de mujeres en edad fértil, siempre pedir un beta-HCG. Siempre existe la posibilidad de una gravidez. Entonces, nosotros, como habíamos visto, tenemos una parte clínica, ya tenemos laboratorio, y ahora vamos a ir a exámenes de imagen. ¿Ya? Entonces, actualmente la tomografía tiene una preponderancia hacia el ultrasonido, hacia la ecografía, que nosotros le llamamos de ultrasonografía. Entonces, vamos a ver, por favor, retrocede un poquito antes la tomografía. Entonces, cuando nosotros pidamos una tomografía, ya vamos a ver en qué casos vamos a pedir la tomografía. Nosotros tenemos que tener 2 datos fundamentales. ¿Ya? Entonces, cuando el radiologista nos informa, tienes un apéndice mayor de 7 milímetros de espesura, de diámetro, disculpa, y una espesura, un espesamiento de la pared o una imagen en algo, esas dos señales juntas, nosotros tenemos un diagnóstico o podemos cerrar el diagnóstico de apendicitis. Lógicamente nos pueden dar algunos otros datos más. Los radiologistas gustan mucho de borramiento de la gordura periapendicular. Entonces, cuando hay un proceso inflamatorio, inmediatamente la gordura a nivel del apéndice y por cualquier otro proceso, nosotros vamos a tener un borramiento de esa gordura perivisceral en esos casos, ¿no? Entonces, cuando nosotros podemos ver en esas imágenes, por ejemplo, en la primera fase estamos viendo un coprolito, no sé si consiguen ver una Z en la imagen A. En la imagen B podemos ver ese halo que estamos conversando, ese espesamiento. Si podrías mostrar, por favor, Eric, en el segundo, exactamente donde está la Z. Entonces, esa es una imagen típica de apendicitis aguda. Y en la imagen C que estamos viendo ahí podemos ver ya un absceso, una colección de líquido. Entonces, la tomografía nos da todas esas informaciones. Entonces, como habíamos visto, también puede mostrar un apendicolitis. Otra cosa, muchas personas dicen,
he visto un apendicolito en el apéndice, es apendicitis, eso es falso. Se ha visto que en algunas regiones hasta 50% de la población tiene apendicolito en el apéndice y no tiene apendicitis. Y todo lo contrario. Tem pacientes que tienen apendicitis sin apendicolito. Entonces, nosotros tenemos que asociar algunas informaciones de forma adecuada para nosotros poder hacer un diagnóstico adecuado también. La siguiente, por favor. Aquí ya vamos con ecografía. Las dos imágenes superiores podemos ver el apéndice mediante ecografía normal, de paredes finas. ¿Ya? Entonces, la misma información, para nosotros cerrar un diagnóstico de apendicitis por ecografía, tenemos que saber dos cosas. Y es lo mismo que nos va a informar una tomografía, diámetro mayor a 7 milímetros y una pared engrosada, lesión en blanco. Nosotros, si vamos a las dos imágenes de abajo, sobre todo la que está a la derecha, nosotros podemos ver una pared engrosada, ya muy diferente de la imagen de encima. Entonces vemos un proceso inflamatorio, podemos ver también una ecogenicidad aumentada periapendicular, que en la tomografía era un borramiento, aquí ya vemos una ecogenicidad aumentada periapendicular. Podemos ver también líquido periapendicular. En la imagen inferior podemos ver también aumento de la irrigación o un proceso inflamatorio, lógicamente, en etapas iniciales, ¿no? Podemos ver eso. Con el ecodoppler también podemos ver, tener esa información. Ahora en estados más avanzados no vamos a tener eso porque va a haber ausencia prácticamente de irrigación por trombosis de las arterias periapendiculares. Ecografía es un instrumento muy valioso que nos ayuda bastante. Más infelizmente en contra de eso tenemos que es un operador dependiente. Entonces, si nosotros pensamos ecografía en manos expertas o experientes, nosotros vamos a tener una sensibilidad y especificidad mayor de 90%, casi comparado a la tomografía. Y ya en manos menos expertas vamos a llegar a 60, 50%. Entonces puede nos dar muchos falsos positivos o falsos negativos en ese sentido. Entonces va a depender mucho eso de un operador dependiente, ¿ya? Entonces, cuando nosotros recibamos un informe ecográfico de algún especialista en radiología, tiene que ser informado la asociación de un diámetro mayor a 7 milímetros y una pared engrosada. Con eso estamos satisfechos y podemos hacer un diagnóstico de apendicitis aguda y encaminar a ese paciente para centros cirúrgicos para poder operar. Siguiente, por favor. Este slide es un tema bien interesante porque nos muestra diagnósticos diferenciales. Y diagnóstico diferencial de apendicitis, nosotros vamos a tener prácticamente casi todos los diagnósticos de abdomen agudo. Entonces, si empezamos a mencionar aquí, tenemos causas gastrointestinales, ¿ya? En esas causas gastrointestinales podemos tener, los más frecuentes yo voy a mencionar, diverticulitis, es un caso muy frecuente de confundir con apendicitis. Divertículo de Meckel, aunque poco frecuente, más en personas más jóvenes. Una diverticulitis también puede ser generalmente mayores de 40 años. Una diverticulitis de sigmoides, que también está cerca del apéndice, ¿no? Y podemos ver varias causas de causas gastrointestinales, insucepción, misma colecistitis aguda, misma pancreatitis, son diagnósticos diferenciales. Entonces, como estamos observando, son muchas las causas. Si seguimos en nuestra investigación, podemos tener también causas infecciosas, una ileitis por tuberculosis, yersinia, citomegalovirus, una gastroenteritis
pueden darnos, son diagnósticos diferenciales importantísimos. Hay que tener en cuenta que causas infecciosas, por ejemplo, diarreas, etc., nosotros tenemos que diferenciar con los casos de apendicitis. ¿En qué sentido? Que, como había mencionado anteriormente, apendicitis, el primer signo que nosotros vamos a tener, o síntoma, va a ser el dolor. ¿Ya? Por ejemplo, en casos de gastroenteritis, siempre va a venir diarrea, vómitos, etcétera, antes y después aparece el dolor. O puede ser hasta fiebre. Muchos pacientes se quejan primero fiebre y después dolor. Entonces, eso nosotros podríamos ya estar descartando como una causa de apendicitis aguda. ¿Sí? Causas de geniturinarias es frecuente también una pielonefritis, cálculos renales, sobre todo aquellos que se van a enclavar en la entrada a la pelvis, ¿no? Que es generalmente donde ellos enclavan los cálculos, ¿no? Infecciones urinarias, es fácil, ¿no? Se equivocar con un diagnóstico, es un diagnóstico diferencial interesante, ¿no? Tenemos también causas que no son abdominales, la faringitis estreptocócica, que causa dolor abdominal, fiebre, ¿ya? Que puede que puede ser un diagnóstico clarísimo sobre todo en niños, ¿ya? Entonces la faringitis estreptocócica nos da una triada perfectamente que puede ser enmascarar con apendicitis aguda fácilmente, ¿no? En las mujeres es otro diagnóstico interesante, y de aquí a poco vamos a mencionar eso también, si es ovariano, torsión de ovariano o de cisto ovariano, también tenemos, ¿no? Cisto, disculpen, es quiste ovariano en este caso. Puede ser torsión de él y puede darnos un fácilmente diagnóstico diferencial, una endometriosis y muchos casos de infecciones inflamatorias pélvicas que son prácticamente, van mimetizándose con muchos cuadros abdominales, la doença inflamatoria pélvica. Y como he mencionado, siempre hay que pedir un hemograma y pacientes en edad fértil, pedir siempre un beta. Una gravidez ectópica fácilmente puede nos dar un diagnóstico diferencial de apendicitis aguda. Siguiente, por favor. Como habíamos visto, tenemos muchos diagnósticos diferenciales. Prácticamente todas las causas de abdomen agudo podrían darnos un diagnóstico diferencial. Podríamos confundir con apendicitis. Por eso que hice más o menos una consideración en casos especiales, ¿eh? En niños y en jóvenes, por ejemplo, el diagnóstico diferencial siempre hay que realizarlo con adenitis mesentérica y con faringitis por estreptococo, lo que acabé de mencionar antes, ¿no? En niños menores, siempre recomendamos ecografía, ¿ya? No quiere decir que no se realice tomografía, es riesgo-beneficio. ¿Por qué preferimos ecografía? Por riesgo de cáncer en el futuro. Entonces, eso ya está bien estudiado, bien definido, que tomografía en edades menores de 4 o 5 años, la incidencia de cáncer en el futuro sube, no es mucho más sube, entonces está bien determinado ya. Evitar la tomografía y siempre preferir por la ecografía. Eso no indica que en casos más complicados, donde la ecografía no nos define, donde no podamos hacer un diagnóstico aún, definir el caso, se tenga que solicitar tomografía, ¿ya? Entonces, sí se puede pedir tomografía siempre y cuando agotes todos sus otros ayudas diagnósticas. En adultos mayores, todos sabemos también que la respuesta inflamatoria ya es reducida en esos pacientes, ¿no? Por varias causas que podemos mencionar, ¿no? Comorbilidades, pacientes diabéticos, sabemos que ellos responden muy mal al dolor, no tienen o no presentan fiebre, o si lo presentan tardíamente. El dolor, muchas veces les tiene una alta resistencia al dolor, ya, entonces para ellos es normal tener un dolorcito estomacal, abdomen. Y otras comorbilidades, pacientes que pueden tener doença inflamatoria
intestinal de mucho tiempo, o tienen ya gastritis de mucho tiempo. Entonces, es fácil esos pacientes errar en el diagnóstico, ¿no? Y por esa misma causa de las comorbilidades, 50% de esos pacientes son diagnosticados ya en etapas complicadas o avanzadas. Entonces, no es porque sea el diagnóstico, eso también fue bien estudiado, no es ni porque el paciente llega al hospital y no fue diagnosticado, es porque esos pacientes llegan tardíamente a los centros de atendimiento de salud, ¿no? Y la mortalidad, justamente en esos pacientes con edad avanzada, lógicamente ya sabemos, sube por 80% porque vienen más complicados ya los pacientes, ¿eh? 50% de ellos llegan complicados, lógicamente que la mortalidad va a subir. La siguiente, por favor. Ahora, las gestantes, ¿no? El diagnóstico siempre es desafiador con las gestantes por el siempre hecho de que ya tienes dos seres vivientes en una persona, ¿no? El feto y la madre. Y sobre todo por las alteraciones que va a crear un útero grave, ¿no? Entonces, él va a crear algún dislocamiento, movilización, a veces sube un poco más el seco para cima, entonces el apéndice va a se ubicar ya no en fosa ilíaca derecha, se va a ubicar a veces en el flanco derecho, entonces todos esos datos pueden ser muy desafiadores en ese momento, ¿no? Y como sabemos, el método de imagen también es la ecografía. Entonces, en niños menores de 5 años, ecografía, en grávidas o gestantes, ecografía también es nuestro método de elección de ayuda, ¿ya? La mortalidad fetal en apendicitis aguda no complicada en grávidas es de 5%, y en pacientes con apendicitis aguda complicada ya sube para un 20%. Entonces, el diagnóstico precoz en esos pacientes gestantes es importantísimo. Y también la cirugía precoz, lógicamente, diagnóstico y tratamiento precoz en esos pacientes va a ser fundamental, ¿eh? Entonces, hasta ahora no existe un consenso qué tipo de, si ha habido laparoscopía, va a ser el tratamiento en esos pacientes, etc. Entonces, el tratamiento abierto sigue siendo recomendado. Ha habido laparoscopía, realmente entró con mucha fuerza en apendicitis aguda, en casos complicados y no complicados. Sin embargo, todavía en gestantes tenemos cierta dificultad en eso, porque el tiempo en el cual nosotros podemos operar a un paciente por videolaparoscopía se va a remitir al segundo trimestre, donde no tienes un útero muy grande, y en el primer trimestre no vas a poder operar por las alteraciones teratogénicas que podría generar. Entonces, un segundo trimestre podría ser una opción. Lógicamente, puede ser siempre considerado, ¿ya? Entonces, el tratamiento hasta ahora recomendado sigue siendo el abierto, a pesar que sigue habiendo muchas investigaciones sobre esto. Más yo creo que se debe más al cuidado o al miedo de mismos nosotros los cirujanos en abordar de forma videolaparoscópica en forma más precoz. Mas está bien estudiado que va a aumentar el CO2 intraabdominal, va a aumentar el CO2 intravascular, va a crear vasoconstricciones a nivel de la placenta, eso puede crear, aumentar, se dice, la mortalidad fetal. Entonces, más o menos por eso muchos de nosotros los cirujanos pocas veces realizamos tratamiento por videolaparoscopía en gestantes. Otro grupo interesante en esas consideraciones especiales son los inmunodeprimidos, ¿no? Lógicamente, esos inmunodeprimidos, la respuesta a infecciones y a cicatrización ya no es normal, está alterada, ¿no? Entonces, un especial cuidado con los pacientes trasplantados, con quimioterapia, con pacientes que reciben tratamiento para HIV, porque la respuesta no va a ser igual. Entonces, muchos de ellos usan corticoides, inmunosupresores, y puede estar cursando un cuadro de apendicitis y nos vamos a detectar probablemente de forma tardía. Entonces, la recomendación en esos pacientes
dolor abdominal y que son trasplantados, es siempre pedir en forma precoz la evaluación de un cirujano, cual nos puede orientar a usar métodos diagnósticos más rápidos, ecografía y tomografía en forma precoz, nos va a ayudar bastante en ese sentido, ¿ya? Entonces, diagnóstico diferencial en esos pacientes, seguimos hablando de diagnóstico diferencial, como ustedes pueden ver, diagnóstico diferencial de apendicitis en todo momento tenemos que tener en nuestra cabeza, ¿no? Entonces, puede ser, por ejemplo, una hepatitis por uso de algunos medicamentos, pancreatitis, lo mismo, causa, los pacientes que usan quimioterapia, por ejemplo, tienen problemas de pancreatitis frecuentemente, colecistitis alitiásica, pacientes que no tienen piedras en la vesícula, más entran con proceso de colecistitis. Es muy frecuente en los pacientes trasplantados, pacientes de UTI, infecciones oportunistas, intraabdominales, lógicamente, pacientes con HIV, sarcoma de Kaposi, linfoma. Entonces, y sigue creciendo nuestros diagnósticos diferenciales de apendicitis. La siguiente, por favor. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, el tratamiento, lógicamente, es cirúrgico. ¿Ya? Vamos a ver de aquí a poquito un fluxograma interesante. Nos puede ayudar bastante en la toma de decisiones. Y como en cualquier paciente que va a ser operado, siempre hay que tener dieta cero, nada por vía oral, en estos casos, pacientes que van a ser operados mínimo 2 horas, ¿no? Pacientes selectivos, mínimo 6 horas. Una buena hidratación en esos pacientes nos va a ayudar tanto en el transcurso de la cirugía en el postoperatorio. Si tuviera alteraciones hidroelectrolíticas, también hay que equilibrar esos electrolitos, ¿no? Y un punto fundamental, como ya habíamos mencionado, que va a mudar la historia natural del apendicitis, son los antibióticos, ¿no? Entonces, la recomendación es el diagnóstico ya realizado de apendicitis, si es en menos de 24 horas a 48 horas, generalmente, antibiótico profilaxis, y si fue mayor de 24 horas, antibiótico terapia. Entonces, vamos a hacer tratamiento antibiótico después de las 24 horas. Bueno, tem algunos libros que hablan que un apendicitis se va a complicar después de las 24 horas. Algunos ya hablan de 48 horas. Nuestra experiencia, más o menos, podríamos decir que es en 24 horas, ¿sí? Más hay muchos pacientes que con 8 horas, 10 horas ya tienen una apendicitis complicada. Y algunas veces hemos visto hasta pacientes con 3 días de evolución y llegamos a tener un paciente con apendicitis fase 1, fase 2. Entonces, el uso precoz de antibióticos también tiene que ser realizado y es importantísimo el control de la infección y de complicaciones postoperatorias sobre todo. Lógicamente, la apendicectomía va a ser el tratamiento de elección. Nosotros tenemos la apendicectomía abierta, ¿no? Pues, típicamente, incisión, amargor, Rockefeller. En casos complicados, nosotros vamos a tener que realizar una laparotomía, que ya es una incisión mediana para poder entrar, lavar el abdomen, a veces liberar adherencias, etc. O el paciente está obstruido, como en algún momento mencionamos. Y tal vez la mejor opción que tengamos es la videolaparoscopía, tanto en etapas iniciales como en etapas más tardías. Entonces, la apendicectomía por videolaparoscopía es preferida en algunos casos, ¿ya? Entonces, en caso de duda, no tengo, a pesar de hice una ecografía adecuadamente, no me sacó de la duda, tomografía no me sacó de la duda, y entonces continúo con duda. Entonces, una videolaparoscopía diagnóstica, lógicamente, vamos a realizar, y de tratamiento. Si fue apendicitis, você va a tratar en forma paralela ya el apéndice, junto con el diagnóstico usted ya hace el tratamiento, ¿no? En mujeres, lógicamente, como habíamos visto, el diagnóstico diferencial con mujeres es mayor, la tuba siempre va a ser mayor. Por ejemplo, en un varón, si tú haces una ecografía en un varón líquido libre, es raro, muy raro tener, ¿ya? En la mujer es casi normal encontrar líquido libre en la mujer, entonces eso nos hace pensar siempre
la videolaparoscopía, vamos a tener una preferencia en esos casos. ¿Ya? Entonces, videolaparoscopía está ganando mucho espacio, en realidad ya ganó mucho espacio la parte cirúrgica. Adultos mayores, como habíamos visto, ellos siempre van a llegar más avanzados, y a veces cuando llegan precozmente no tenemos el diagnóstico muy claro, también puede ser el caso de hacer videolaparoscopía. Obesos, lógicamente obesos va a ser una indicación de videolaparoscopía, sí, por causas de infección de herida operatoria, etc. El obeso tiene un gran beneficio por videolaparoscopía. Y los pacientes complicados, aquellos pacientes que vienen después de 48 horas, porque nosotros tenemos una visibilidad mayor del abdomen, videolaparoscopía, podemos lavar todos los espacios intraabdominales, podemos hacer un tratamiento adecuado del apéndice, se puede liberar adherencias y puede ser todo lo que realizamos por laparotomía o por cirugía abierta, podemos realizar por videolaparoscopía. ¿Ya? Entonces, en esos casos, preferimos realizar siempre videolaparoscopía. La siguiente, por favor. Bueno, aquí estamos viendo una cirugía abierta prácticamente. Tiene dos tiempos operatorios en la apendicitis, la parte vascular, que tal vez sea la más importante en ese momento, que podría llevarnos una mala ligadura a nivel vascular, podría llevarnos a un óbito en forma precoz de ese paciente. Por eso siempre recomendamos hacer un buen tratamiento de mesoapéndice en este caso. La siguiente, por favor. Aquí estamos viendo ya un tratamiento por videolaparoscopía. Entonces, en los mejores lugares, nosotros tenemos grampeador endoscópico. Entonces, aquí está usando un grampeador endoscópico, ya trató el apéndice, que está errado en ese caso, ¿no? Primeramente, você siempre trata la parte vascular y después el apéndice. La figura nos está mostrando todo lo contrario. Mas no está errado en casos más complejos. Primero hacer la apendicectomía y después tratar la parte vascular. ¿No? No está nada errado eso también. ¿Ya? Entonces, aquí ya tenemos un caso más avanzado. Al final vamos a mostrar unos videos como la cirugía que hemos realizado ese fin de semana, y la laparoscopía, para mostrar más o menos en vida real cómo se realiza. La siguiente, por favor. Justamente esas son algunas fotos de la cirugía. Aquí nos estamos entrando por el ombligo. Una paciente de 15 años, estamos con la aguja de Veres insuflando, haciendo la insuflación. La siguiente, por favor. Vamos a mostrar algunas fotitos aquí para ustedes saber. Como estamos viendo aquí, nos estamos usando 3 trócares, uno a nivel del ombligo de 10 milímetros, en la fosa, en el flanco izquierdo y fosa ilíaca derecha, uno de 11 milímetros. A veces necesitamos usar grampeador endoscópico, ya dejamos preparado ya para eso, y uno de 5 milímetros a nivel suprapúbico. Entonces, más o menos esa es la disposición de trócares en videolaparoscopía. Algunas veces podemos colocar algún trócar de 5 o de 10 milímetros adicionalmente, dependiendo del caso, si fue complejo, un caso muy complejo, ya con peritonitis generalizada, con absceso sufrénico, bilateral, etc. En esos casos podemos usar ya algún trócar. Eso va a depender mucho de nuestra triangulación y del lugar donde queremos accesar de mejor manera. Siguiente, por favor. Aquí el caso que estaba mencionando, una paciente de 15 años, como estamos viendo, el apéndice hiperemiado, solamente hiperemiado, una fase 1. Bien claro, estamos viendo la unión de las tenias, la ubicación exactamente del apéndice, es la ubicación, la conjunción de las tenias, donde las tenias se juntan, siempre vamos a encontrar la base apendicular. Ahí no se nos pierde nunca. La siguiente, por favor. Aquí es el tratamiento del mesoapéndice. Podemos realizar, habíamos visto la figura anterior, con un grampeador mecánico, endoscópico. Aquí estamos haciendo con un hook, ¿ya?
Vamos a ver el video de aquí a poco. La siguiente, por favor. Aquí ya terminamos de tratar el apéndice, está listo para hacer para hacer la apendicectomía. La siguiente, por favor. Esa foto quise traer ahora porque justamente un diagnóstico diferencial y ese paciente operamos el día jueves. Un paciente con una obstrucción intestinal, una paciente de 82 años. Pedimos un ultrasonido, una ecografía. La ecografía mencionaba un quiste de ovario. ¿Ya? Bueno, imaginen justamente lo que conversamos antes, ¿no? Videolaparoscopía preferentemente, en caso de sospecha de diagnóstico. Esa paciente llegó, ultrasonido mencionaba, ecografía, disculpen, ecografía mencionaba que era un quiste de ovario, pedimos tomografía, discutimos con el radiólogo y él mencionaba, parece un quiste de ovario, mas tem um aspecto sólido en el medio, puede ser un quiste de ovario complicado, y un paciente con un cuadro de obstrucción intestinal. Infelizmente, en el hospital público donde trabajamos, como en cualquier lugar, ¿no? Hospital público no tiene un buen... Nos tenemos 4 torres de laparoscopía, mas no tenemos las pinzas necesarias para tratar a esos pacientes. Entonces, es como en cualquier lado de Sudamérica, ¿no? En la parte privada, nosotros tenemos videolaparoscopía a disposición, trabajamos todos los días con la videolaparoscopía. Si esa paciente estuviese en la parte privada, ella iba a ser candidata a videolaparoscopía y hacer tratamiento por videolaparoscopía. Mas como era en el sistema SUS, que es aquí comparado con los hospitales nacionales en el Perú, fue para la laparotomía. Entonces, cuando abrimos la paciente, abrimos una laparotomía lógicamente, encontramos que era un tumor de apéndice. Esa paciente fue operada ahora, día jueves operamos. Un tumor de apéndice, como ven esa parte blanca, ya probablemente, no tengo todavía la biopsia, el resultado de la biopsia, es un tumor de apéndice que perforó, ¿ya? Ese blanco probablemente es la parte mucinosa, ¿ya? Que es lo más frecuente de tumores de apéndice, son tumores mucinosos, adenocarcinomas mucinosos, ¿no? ¿Ya? Y él englobó, fez una colección increíblemente, como ustedes pueden verlo, parece un quiste realmente. ¿Y quién fue a proteger eso? Fueron los intestinos, todos los intestinos, a proteger, el aumento fue a proteger, el epíplomo, que llamamos clásicamente, y hizo que pareciese un cisto de ovario. El radiologista dijo lo mismo, parece un cisto de ovario, mas también no se aventaba a dar un diagnóstico definitivo. Fue para la laparotomía. Interesante el caso, es un tumor de apéndice del tercio medio y tercio distal. La base estaba conservada, ¿ya? Entonces, tratamiento en esos casos es una micolectomía derecha, entonces hicimos una micolectomía derecha en la paciente, mandamos para biopsia la pieza y terminamos haciendo una ileostomía terminal. Nosotros que no queríamos llegar en ese punto, más infelizmente, las proteínas y la albúmina estaban muy bajas de esa paciente, una paciente con mucha edad, ¿no? 82 años, y terminamos haciendo una ileostomía. Gracias a Dios, en este momento ya está fuera de riesgo de vida, ¿no? Él está tranquila, se alimentando, abdomen tranquilo y una ileostomía funcional. La siguiente, por favor. Entonces, aquí vamos a ver más o menos un flujograma, que llamamos, de tomada de decisiones de apéndice, ¿no? Entonces, en los estadios iniciales, podemos ver más a la izquierda, menores de 48 horas, eso es bien discutible. Como habíamos dicho, no es, la apendicitis no es una sola presentación. Yo siempre llamo, ¿no?, a la apendicitis de una cara y de las 1000 caras diferentes. Entonces, puede presentar de muchas formas diferentes, ¿ya? Entonces, en menos de 48 horas, una apendicectomía normal en todos los pacientes. Si fueran mujeres,
pacientes obesos, pacientes más complicados, videolaparoscopía, ¿ya? Gestantes, habíamos dicho tal vez una cirugía abierta, también la videolaparoscopía no estaba fuera de contexto, los casos más indicados, ¿ya? Los pacientes más tardíos, después de las 48 horas, ¿no? Eso nos va a ayudar bastante. Si nosotros hacemos una ecografía, una tomografía, va a nos ayudar bastante porque a veces tenemos pacientes con 3, 4 días de evolución, hacemos una tomografía y vemos que no tiene líquido libre, no tiene colección. Eso es apéndice, podríamos decir fase 1, fase 2. Podríamos tomar la primera actitud, hacer una apendicectomía videolaparoscopía o hacer una incisión en fosa ilíaca derecha. También esos datos van a nos ayudar mucho, ¿ya? Entonces, en fases tardías es importante hacer una tomografía, ¿ya? Y en crianças y en gestantes una ultrasonografía si nosotros en esos pacientes encontramos abscesos, bueno, confirmamos el diagnóstico para apendicectomía. Confirmamos un absceso grande hablamos de encima de 4 o 5 centímetros, ¿ya? Entonces, en esos casos, una conducta podría ser antibiótico, terapia y drenaje por radiología intervencionista, siempre y cuando nosotros tengamos radiología intervencionista. Muchos hospitales no lo tienen, entonces el tratamiento antibiótico y respuesta dentro de las 24 a 48 horas, si tuviera mejora, el paciente va a muchas veces de alta o realizamos una colonoscopia en forma más tardía para ver el tipo diferencial con cáncer. Si no fuese cáncer, va para apendicectomía de intervalo. ¿Qué quiere decir intervalo? Hacer una apendicectomía por videolaparoscopía después de los 30 días, ¿ya? En caso de abscesos pequeños, el tratamiento es antibióticos, ¿no? Podría ser antibiótico terapia, ¿no? Si no tuviera mejora, apendicectomía videolaparoscópica o abierta. Aquí está abierta. Entonces, como habíamos visto, apendicectomía, apendicitis complicada, de preferencia videolaparoscopía. Ese es un flujograma que yo estoy presentando, mas eso tiene que ser adecuado para nuestra realidad. Entonces, en lugares donde no tenemos videolaparoscopía, vamos a pensar en hacer alguna cirugía. No, el paciente va a ir para la parotomía o para una incisión de McBurney o Roque Davis, que es bien localizada en fosa ilíaca derecha. No tenemos radiología intervencionista, el paciente tiene absceso grande, un paciente que está con sepsis o con señal de que el paciente va a tener que usar UTI. Entonces, tiene que ser, toda esa situación tiene que ser ponderado en el momento adecuado. Sí, voy a pensar en un paciente con shock, hacer videolaparoscopía. Entonces, todas esas situaciones va a ser discutida en el momento de toma de decisiones. La siguiente, por favor. Algunas conclusiones o recomendaciones que yo podría darles, ¿no? Siempre la cirugía precoz mejora los resultados postoperatorios. Entonces, el paciente en una cirugía más precoz se va a incorporar mucho más rápido o se va a incorporar mucho más rápido al trabajo, a la vida social, etc. Va a tener menos complicaciones. Uso de antibiótico de rutina mejora a sobrevida, eso ya conversamos antes, entonces una cosa que no podemos fallar, no podemos errar en eso. 80% de los apendicitis puede ser diagnosticado con una buena historia clínica y un laboratorio. Entonces, eso yo quiero siempre resaltar porque muchos de ustedes deben estar en un puesto de salud, en un centro de salud, y siempre no tenemos muchas veces una ecografía, una tomografía. Entonces, siempre, si no tenemos ya, realizamos una buena historia clínica, tenemos y un hemograma, todos los centros de salud, puestos de salud en el Perú, lo más profundo del Perú.
Entonces, sé que tienen, todos esos lados tienen un biólogo que nos pueda ayudar en ese sentido. Podemos tener en la mano diagnóstico de apendicitis y mandar a un lugar adecuado o, en caso que tengan cirujano, ya llamar al cirujano en forma precoz y hacer una cirugía precoz. Una cosa que yo siempre pensé y leyendo varios libros también ahora, ellos pregonan tal vez eso, es solicitar la evaluación del cirujano en forma precoz facilita el diagnóstico. Entonces, ante la duda de un diagnóstico con abdomen agudo, llamen al cirujano. Él les va a dar una orientación en el diagnóstico y tal vez pide en forma precoz algunos otros exámenes. Entonces, ese es fundamental. Tengo cirujano, lo voy a hacer trabajar al cirujano. Lo voy a llamar. Como habíamos visto, no necesitamos tener una ecografía, una tomografía para llamar. Y muchas veces así es. Voy a llamarlo al cirujano después de tener todos los exámenes para poder él venir y solo operar. Entonces, en caso de dudas, llámalo al cirujano en forma precoz, ¿ya? El uso de métodos auxiliares, como habíamos visto, ecografía y tomografía, ha mejorado muchísimo el diagnóstico de casos difíciles y ha disminuido también el caso de diagnósticos o de tratamiento quirúrgico de apéndices en blanco, que no eran apendicitis y muchas veces operaban. Entonces, como siempre antes nosotros decíamos, ante la duda voy a operar. Hasta ahora continúa haciendo eso. Más eso ha disminuido bastante esa incidencia y actualmente tenemos otras herramientas que nos pueden ayudar bastante. Siguiente, por favor. Quería mostrar primero. ¿Puedes mostrar el segundo, por favor, que está ahí en tu pantalla, en nuestra pantalla? Exactamente. En esa imagen están viendo que estoy viendo con hook bien encima del apéndice. ¿Ya? Estoy prácticamente esqueletizando el apéndice. Esa parte más inferior es el mesoapéndice. Estoy mostrando ahí donde está la base del apéndice. Estoy viendo bien despacio, con mucha precaución, siempre tentándome alejar del intestino para no crear alguna lesión inadvertida en el paciente también. Así, ¿puedes mostrarnos el otro video, por favor? Ese todavía no. Muéstrame el primero que está acá, por favor. El primero. ¿Dónde está ese de ahí? Como hemos visto, hemos esqueletizado el apéndice. Ustedes están viendo aquí, eso se llama hemolock, es un clip, es con un clip cuando se opera la vesícula, más este de aquí es un poco mayor, donde tenemos apéndices mayores. Entonces es un instrumento más también para videolaparoscopía, facilita mucho nuestra vida en cirugía. Están viendo, ya coloqué uno, voy a colocar más dos ahí. Entonces, ahí va. Quise traer esas imágenes para mostrarles también parte de nuestro centro quirúrgico, la torre. También ahí estamos haciendo la maniobra de exprimir el apéndice un poco. Ya tengo los dos proximales. Son hemoloquie, son unos clips muy seguros. Nunca tuvimos problemas con ellos. En el tercero.
Aquí estamos cortando el apéndice. En ese momento vamos a hacer la cauterización de la mucosa. Cookie. Parece que nuestra instrumentadora parece más que todos los cirujanos, ¿eh? Entonces, ahí ya hicimos la apendicectomía. Muéstrame el siguiente video que estabas colocando, por favor. No, el siguiente, ese ya vimos. Ya. Eso fue cuando tratamos. Aquí es interesante, entramos con una gasa para hacer solo secado. Cuando es mucho líquido, entramos con un aspirador. Aquí entramos en fondo de saco de tubos. Paciente mujer. Y olha, donde ustedes ven, donde estoy limpiando, se ve hasta el uréter. Más un poquito encima, si ustedes observan, estamos viendo el ovario. Y el ovario probablemente está con una cicatriz que parece un coágulo también. Esa paciente terminó de menstruar 2 días antes que la operamos. Probablemente esa es una cicatriz del momento que ella ovuló. Estaba cicatrizada. No fue un cisto de ovario roto el diagnóstico de ella. Entonces, cuando secamos, podemos ver líquido inflamatorio, que no es hemorragia. Esa paciente entró a cirugía con tomografía también. ¿Ven? Estamos secando cavidad. Pues, ustedes pueden ver que conseguimos hacer la limpieza de la cavidad bien tranquilo. Podemos limpiar un lado, otro lado, secar con mucha facilidad, tranquilidad, sin dañar ninguna estructura. Tenemos más un último video, no es ese, donde estamos retirando el apéndice de la cavidad abdominal. Yo creo que es el último que te coloques. No es ese. No es ese, había más un video. En el último video que estaba ahí era un video bien corto, bien corto, donde mostramos cómo conseguimos extraer el apéndice de cavidad abdominal. Bien simples, agarramos una pinza, jalamos a él en el trocar de 12, que ustedes, si se recuerdan, estaba en la fosa ilíaca izquierda, entre el flanco, la fosa ilíaca izquierda. Solo jalamos e introducimos dentro del trocar. Por eso aquí es importante esqueletizar bien fino el apéndice. Y él entra tranquilamente. Y junto con el trocar él ya sale. ¿Ya? En otros casos usamos el endobag, que es un saquinho endoscópico que colocamos el apéndice ahí y igualmente lo sacamos, lo extraemos el apéndice sin contaminar pared abdominal en ningún momento. La siguiente, por favor, y creo que ya terminamos ahí. Gracias por su audiencia. Si tuvieran alguna pregunta, estoy a disposición de ustedes. ¿Están escuchando? Doctor,
las principales causas para que se puedan presentar los cuadros de apendicitis, ¿cuáles son? Causas. Como habíamos visto en la fisiopatología, la principal causa es una obstrucción del lumen apendicular. ¿Ya? Sin embargo, eso es una causa indiscutible. 40% de los casos, más o menos, con los estudios, se dice que la causa es obstrucción y los otros 50-60% no se desconoce la causa. Mas, ¿cómo que llegaron a esa conclusión? Pacientes con apendicitis aguda, ellos hicieron la medición de la presión intraluminal del apéndice. 60% de los pacientes que tenían apendicitis no tenían obstrucción. Entonces, se desconocen las otras causas, más los cirujanos para informar la parte más, tal vez, más didáctica y también la que se conoce en ese momento de apendicitis es la obstrucción del apéndice. Puede ser por la causa de esa obstrucción, puede ser varias causas, principalmente es un fecalito, que es mencionado, muchos, 30-40% encontramos fecalito. Puede ser cuerpos extraños también, eso no es diferente. Muchas veces parasitosis causan obstrucción también del lumen del apéndice. Muchos vegetales, semillas, vegetales que no son digeridos. Una cosa interesante que muestra la bibliografía es que los países europeos, por ejemplo, tienen más incidencia de apendicitis que los africanos, ¿no? Ahí se atribuye que los países europeos, la comida es más rica en carbohidratos, almidón, un poco en vegetales, y que los africanos tienen a comida más rica en vegetales, no en fibra. Entonces puede ser una causa, se dice que podría ser una causa de apendicitis también, o a mayor frecuencia de apendicitis en esos casos. Doctor, en frecuencias, ¿se da más en varones o en mujeres? Estadísticamente es en varones, habíamos mencionado, más o menos por 14, la relación es de 1.4 para 1 en favor de los varones. Es más o menos para que entiendan todos, por 14 hombres que tengan apendicitis, 10 mujeres van a tener apendicitis, más o menos esa relación. Entonces siempre va a ser más frecuente en varones. Y la incidencia es, aunque nadie, los estudios están mostrando, que la apendicitis es más frecuente en varones entre los 10 y 15 años y en mujeres de 16 a 20 años. Entonces, más o menos son las etapas donde se presenta más apendicitis en relación a edad. Los invitamos a los participantes a completar el formulario que se encuentra en el chat del Zoom, de la misma manera a presentar sus preguntas por medio del chat. Doctor, generalmente después de una cirugía, de una apendicectomía, ¿en qué tiempo el paciente tiene que comenzar ya a caminar? En todos los pacientes en general, ¿ya? Que son operados, estoy hablando del aparato digestivo, abdomen, lo más indicado es que él empiece a caminar dentro de las 6 a 8 horas después de la cirugía. ¿Ya? Lógicamente, eso no va a ser posible en algunos pacientes que entran para UTI, que entran en casos especiales, ¿no? Más en los pacientes que, por ejemplo, es una apendicitis localizada, fase 1, y recibió anestesia raquídea o peridural. Entonces, la indicación es así comienza a mover los pies de forma adecuada, tenga la fuerza adecuada, etc. Que debe ser entre los 2-3 horas, 6 horas, 8 horas después de la cirugía. El paciente puede estar caminando o movilizándose adecuadamente, ir al baño, etc. Entonces, nosotros siempre pedimos la movilización precoz. La movilización precoz va a indicar que activa la parte intestinal, ¿ya? Disminuye, mejora la parte respiratoria, que como sabemos, una complicación siempre va a ser satelitas, neumonías intrahospitalarias, etc. Entonces, una vez que respira mejor el paciente al levantarse, va a forzar la parte respiratoria.
esos pacientes evitan muchas complicaciones posoperatorias. Y para eso es interesante los analgésicos en el posoperatorio. Una adecuada analgesia o adecuadamente el tratamiento analgésico en el posoperatorio va a hacer que ese paciente no sienta mucho dolor y que pueda se movilizar en forma precoz. Precoz significa de 6 a 8 horas en posoperatorio. Doctor, posterior a una apendicectomía, ¿cuál es el tipo de nutrición, el tipo de alimentación que debe seguir ese paciente? La alimentación en realidad es normal, no va a mudar nada la alimentación de ese paciente. En el posoperatorio inmediato, nosotros siempre comenzamos, todos los cirujanos siempre comienzan en forma precoz también, ¿ya? Eso es importante mencionar. La alimentación en forma precoz de los pacientes marca diferencia en las complicaciones posoperatorias. Entonces, siempre comenzamos con una dieta líquida de tolerancia. El paciente toleró dieta líquida, y ya pasamos para una dieta, podríamos decir, leve, o, sin, digamos, muchos alimentos difíciles de digerir para no crear un poco de gases, etc. Un poco en carbohidrato, un poco en carne roja sobre todo, para evitar más el incómodo posoperatorio, el tránsito intestinal, etc. Entonces, como sabemos, carnes rojas, eso se digiere más difícil, y de todas formas esos pacientes van a tener un poco de ir, dependiendo del estadio. Por ejemplo, nos tenemos pacientes con peritonitis generalizada, no vamos a iniciar de forma precoz, vamos a esperar, lógicamente, a aparecer ruidos hidroaéreos, intestinales, eliminar flatos, en ese momento nosotros vamos a introducir. Mas en pacientes con fase 1, fase 2, que no son pacientes complicados, podemos comenzar entre 6 a 8 horas después ya dieta líquida, ¿ya? Doctor, en los casos en que se presente ya la complicación de la peritonitis, generalmente, ¿cuál es la causa que origina este proceso de peritonitis? Lógicamente, como conversamos en la fisiopatología, nosotros vamos a hablar de complicado. Vamos a no presente ese slide, mas vamos a más o menos clasificar el apéndice en 4 estadios, fase 1, 2, 3 y 4. Fase 1 y fase 2 son apendicitis no complicadas, que sería el apéndice inflamado y el apéndice flemonoso, que nosotros hablamos o diagnosticamos o mencionamos de esa manera, lo clasificamos. Ya la fase 3 ya es con necrosis y la fase 4 ya estamos hablando de perforación. Entonces, cuando nosotros hablamos de necrosis y ya perforado, ahí viene toda la complicación. Entonces, la fase 3 para el frente ya tenemos translocación bacteriana, ya podemos tener pacientes con piliflebitis, que es una complicación frecuente también de apendicitis, que no mencionamos, que es un trombo séptico en la vena porta, y que es un desafío también para nosotros diagnosticar, porque el paciente llega histérico y nosotros pensamos que es una enfermedad hepática, más no, es una apendicitis que complicó con trombocéptico. Entonces, en esos pacientes que ya han perforado y están necrosados, lógicamente va a haber translocación bacteriana, va a haber una contaminación más severa del abdomen, ¿ya? Entonces, inmediatamente va a haber una infección abdominal, se va a crear una peritonitis. Solo para mencionar, 1 cm³ de heces tiene 1 trillón de bacterias. Entonces, perforó el apéndice, está donde ya tenemos heces. Entonces, contaminación va a ser prácticamente una contaminación absurda, ¿no? Va a ser una peritonitis fecal, entre paréntesis, ¿no? Entonces, ahí ya vienen todas las complicaciones, abscesos localizados, abscesos más generalizados, ya empieza una infección generalizada en ese paciente, y no es raro llegar a la muerte en esos pacientes. Doctor Raúl, ¿cuáles son, según su experiencia, el mejor método de abordaje para los cuadros de apendicectomía?
como habíamos mencionado, en mi experiencia, la mejor forma para intervenir en una apendicectomía, sin duda, en esa trayectoria, en el tiempo que he visto, es apendicitis por videolaparoscopía, apendicectomía por videolaparoscopía, tanto en los pacientes complicados como no complicados, o lo contrario, no complicados, que sería lo más fácil, como complicados. Lógicamente, tenemos que hablar de, de tener un instrumental adecuado, de tener un centro cirúrgico preparado, personal para eso, un centro cirúrgico preparado para eso. Yo siempre converso con los residentes internos o con los residentes sobre todo que hacer apendicitis por videolaparoscopía es fácil, es tranquilo. Cuando complica, nosotros tenemos que tener ciertas maniobras, lógicamente para un médico, cirujano un poquito más experiente ya de eso. Entonces, siempre está preparado para lo peor, tanto técnicamente como instrumentalmente y con el personal que esté vas a hacer. Por ejemplo, nosotros tenemos 3 instrumentadores, todo el grupo, nosotros tenemos 3 instrumentadores solo que nos instrumentan toda la vida, que instrumentan videolaparoscopía solo para nosotros. En la hora que necesitamos llamados, ellos bien, ya saben todo el entorno de videolaparoscopía, hay que ver gas, hay que ver si hay material, etc. Entonces, siempre entrar preparado para lo peor. ¿Ya? Entonces, puede ser una cirugía tranquila, sí, muchas veces hemos entrado pacientes con 8 horas de evolución de apendicitis, pensando que era una apendicitis tranquila, era una apendicitis perforada en la base, sobre todo, con una base casi de 3-4 centímetros abierta. Entonces, en ese caso, si el cirujano no tiene la experiencia necesaria, va a asustar, va a empezar a abrir, va a cortar, va a convertir la cirugía. Entonces, en esos casos se puede usar grampeador endoscópico, se puede hacer una neobase. Entonces, tenemos varias otras alternativas de poder tratar a esos pacientes. Entonces, siempre entrar con personal capacitado y con material adecuado. A pesar que no lo vas a usar, siempre ten en la vanguardia el material. Siempre ten esa protección de tu lado. Si complicó, usas el material necesario. Con una excepción, olvidándome ahí, en niños, los cirujanos pediatras están teniendo grandes éxitos con la videolaparoscopía, ¿ya? Entonces, actualmente, la parte privada, igualmente ellos están tratando todos los pacientes, niños, crianzas, pequeñitos, por videolaparoscopía. Aún sigue siendo la controversia en los gestantes, como bien manifestado. Yo creo que está bien claro esa situación. La mayoría de los cirujanos se evita también con la videolaparoscopía y vamos por la cirugía abierta de forma precoz. Doctor, como una precaución, como un mensaje final, podría ser el que las personas que comienzan con dolores abdominales no comiencen a utilizar métodos de farmacia en los cuales enmascar el cuadro, ¿no? Va a hacer con que desaparezca. Se usan antiespasmódicos, se utilizan analgésicos vía endovenosa, y después de un par de horas que pasa el proceso, vienen esos cuadros que ya son complicados. Exactamente. Excelente pregunta. Excelente, excelente. No solo para los pacientes. ¿Ya? Esa recomendación no lo daría a los pacientes, yo daría más a los colegas médicos que están en primera línea, ¿no? Porque la mayoría de las veces, esos pacientes que vienen van a tomar un paracetamol o van a tomar un diclofenaco en casa. Pasó 6, 7 horas, sigue el dolor, ellos ya van a acudir al sistema de emergencia o un centro de salud, y a veces involuntariamente o sin saber precavido de haber pensado en una apendicitis en ese momento, empezamos a usar analgésicos endovenosos y lo peor son antiespasmódicos. Entonces, por experiencia de nosotros, decimos, paciente que llega con abdomen agudo, hasta que no tengas el diagnóstico definitivo, no uses antiespasmódicos ni analgésicos.
Tienes el diagnóstico definido, es una gastritis, usa lo que necesites, una colecistitis, un cólico biliar, está definido, usas antiespasmódicos, una colecistitis aguda, hasta llamar al cirujano, usa antiinflamatorio. Entonces, en caso de apendicitis, estás en la duda, no uses, el dolor es muy, muy intenso y el paciente no está soportando y el cirujano no está cerca, etc. Usa antiinflamatorios. Entonces, hay varios estudios en ese sentido que hablan que el uso de antiinflamatorios no enmascara un cuadro de apendicitis, va a te dejar recuerdo clínico, en otras palabras, te va a dejar aún ese examen físico positivo que tú puedes tener de ese paciente. En cambio, los antiespasmódicos, ellos tienen duración muy prolongada, se crea y el dolor del paciente prácticamente va a desaparecer por 18, 24 horas. Entonces, en ese tiempo que tú ya tienes, ese paciente puede se complicar mucho más de lo que podrías haber diagnosticado de forma precoz. Es una recomendación que yo daría para todos. Usar menos antiespasmódicos, usar menos analgésicos. Si vamos a usar en casos muy severos, usen antiinflamatorios en esos pacientes como analgésico y eviten usar de todas formas antiespasmódicos. Tengo el diagnóstico bien definido, trata la enfermedad. Se les solicita a los participantes que si tienen alguna duda o desean hacer alguna pregunta como los han estado realizando, se realice mediante el chat del Zoom. Doctor, ¿quiere decir que si a un paciente que está con un cuadro ya que es de una apendicitis, se demora el tratamiento quirúrgico, va a tener mayor cantidad de complicaciones? Exactamente. Hay algunos estudios ya realizados mucho tiempo en el cual él define, ¿no? Se hizo sobre complicaciones, abscesos residuales, abscesos de pared, infección de herida operatoria, abscesos sufrénicos, etc. Se hizo un estudio donde cuál era la causa de esa complicación, porque muchos decían, el cirujano entró y no lavó adecuadamente la barriga, no lavó, es que tuvo una técnica operatoria errada, etcétera, etcétera. Entonces es un estudio en el cual se definió que las complicaciones posoperatorias están directamente relacionadas con el tiempo en el cual se operó. Entonces, cuanto más precoz haces la cirugía en esos pacientes, menos problemas en el postoperatorio. Cuanto más tiempo demoraste en el diagnóstico, hiciste el tratamiento, operaste a ese paciente, vas a tener más problemas o más complicaciones. Entonces, las complicaciones postoperatorias están directamente relacionadas con el tiempo en el cual fue diagnosticado y operado ese paciente. Entonces, eso está bien claro, está bien definido esa situación. Muy agradecido, doctor Durán, por esta presentación, el haber aceptado la invitación del equipo de Infosalud, del Ministerio de Salud, de la Dirección Ejecutiva, para poder tocar este tema, un tema muy importante, un tema que en el día a día se ve y vemos que muchas veces los mismos familiares, los padres, por disminuir ese dolor que o lo tiene el padre o lo tiene el hijo, se van a una farmacia y comienzan a utilizar los analgésicos y antiespasmódicos y pasadas las horas vienen ya con complicaciones. Y dentro de esas complicaciones tenemos lo que es la apendicitis gangrenosa o la peritonitis, ¿no? Como cuadro de complicación final. Sí, esa situación que tú comentas es fundamental. Nosotros, yo personalmente, y los colegas cirujanos aquí, formamos internos, residentes, damos un énfasis
tal vez en el diagnóstico precoz. El uso de analgésicos en casos de, como estaba mencionando antes, evitar el uso en el máximo de antiespasmódicos y analgésicos. Entonces, recomendar a los padres, realmente en caso de dolor agudo, si es, la mayoría de los niños tienen una gastroenteritis, tienen diarrea asociada, etc. Si fuese agudo, 1 hora, 2 horas, esperar. Caso de permanecer el dolor 4, 5, más de 6 horas. Yo siempre recomiendo a ese paciente que no tiene, que tienes un diagnóstico clínico no bien definido, espera 6 horas y vuelve a evaluar. Eso para los médicos. En caso de los padres, dolor abdominal que no remite a un paracetamol, tienen que llevar a un hospital para no crear esa confusión, porque a veces ese paciente va a tener ese problema, va a estar tomando 1 día, 2 días, 3 días, 4 días analgésico. Nosotros, es muy frecuente ver eso. Yo tengo algunos pacientes que he operado con 15 días de evolución, con 20 días de evolución. Y cuando hacemos la anamnesis de esos pacientes, padre dice, no, doctor, yo he tratado el paciente o mi hijo está con dolor, le he dado un Buscopan, los primeros 3, 4 días, 5 días, entonces, y más, él estaba jugando, él estaba corriendo por aquí, entonces, como les digo, el Buscopan, él enmascara más que un analgésico. Al 6º día, el paciente fue para un pronto socorro o una emergencia, por los relatos del padre, que todo estaba bien esos días con el antiespasmódico, el inicio antiespasmódico endovenoso, y fue al día siguiente lo mismo, 3, 4, 5 días, y cuando alguien se percató que la situación ya era insostenible, lógicamente el niño ya con fiebre y con otros síntomas de sepsis, decidieron hacer un ultrasón o una tomografía, y ahí vieron que la cosa era mucho más seria de lo que estaban pensando. Para evitar esa situación es fundamental no automedicarse. Entonces, la automedicación es bastante controversa, es bastante difícil. Y los diagnósticos jóvenes, como habíamos dicho, entre 10 y 30 años, son menos que en pacientes de 40 para 60 años. Entonces, siempre evitar el uso de esos analgésicos y antiespasmódicos va a ser una recomendación nuestra, tanto para los profesionales de salud. A veces los mayores errores están en nosotros mismos. Doctor, hay una pregunta en la cual nos dicen, en todo caso, de ser necesario, ¿cuál es el antiinflamatorio que se recomendaría usar? Cualquier antiinflamatorio. Puede ser diclofenaco, puede ser cualquier AINES que tengan en la mano, ¿no?, para disminuir el dolor. Pueden usar dipirona, pueden usar... siempre evitar uso horario, por ejemplo. Voy a darle diclofenaco de 12 en 12 horas. No, dale dosis respuesta. Dale solo un diclofenaco a ese paciente. Lógicamente que en ese caso que tú vas a dar el analgésico, o disculpe, el antiinflamatorio, tú ya tienes un plan B de llevarlo a tu hijo, o si es médico, ya llamar al cirujano. No vamos a usar, voy a usar diclofenaco de 12 en 12 horas por 3 días y vamos a ver qué pasa. No, eso no es la información que yo quiero dar. Que quede claro esa situación. Es en casos de dolor muy intenso. El paciente está con dolor intenso. Entonces voy a darle hasta esperar hacer la tomografía, hasta esperar hacer los otros exámenes y llamar al cirujano. Tal vez va a demorar unas 2, 3 horas. Voy a calmar ese dolor por ese momento. No le voy a dejar en horario. Entonces, puede ser cualquier antiinflamatorio, el que tengan en la mano. No necesita ser un específico. Y en esto también tiene que ver mucho lo que es la hidratación, ¿verdad, doctor? El Por mantener supuesto. hidratado al paciente. Por supuesto, justamente cuando nosotros hablamos de preoperatorio, tal vez, o las decisiones que debíamos tomar, balance hidroelectrolítico de sus pacientes, son pacientes que generalmente van a llegar con 18, 24 horas de evolución, que él no quiso comer, no quiso beber,
Entonces ellos van a estar deshidratados. Raramente hacen alteraciones hidroelectrolíticas, solo si fuese ya 3, 4 días que el paciente está sin se alimentar. Entonces todos esos detalles, como mencioné, van a ayudar en el momento de la cirugía y después de la cirugía, lógicamente, a buena recuperación del paciente. Entonces, siempre un paciente hidratado, compensado en centro quirúrgico es mejor que un paciente descompensado, deshidratado, porque puede ser, depende mucho de la compensación del paciente, las complicaciones también. Porque un paciente descompensado, hipotenso, no va a tener una buena irrigación intestinal. Entonces, todo el intestino, la cicatrización del intestino, depende mucho de la irrigación. Entonces, si nosotros vamos a tener un paciente hipotenso por falta de hidratación, vamos a tener muchos problemas o vamos a tener complicaciones en el postoperatorio. Otra cosa que es importantísimo tal vez, ese punto que tú has tocado en este momento sobre la hidratación en pacientes más complicados. Entonces, esos pacientes van a hacer insuficiencia prerrenal. Entonces, mucho ojo en la creatinina, sobre todo en los pacientes de 60 años para cima. Nosotros hemos visto muchos casos de pacientes, llegó ese apendicitis, está con 5 días, lleva al centro, vamos a operar inmediatamente. No, date 1 hora, date 2 horas, entra con antibiótico, definiste el diagnóstico, bota antibiótico, coloca antibiótico de amplio espectro en esos pacientes. Lo indicado en antibióticos, ya saben, gram negativos, gram positivos y anaerobios. Entonces, el esquema que ustedes quieran, siempre y cuando protejan esos 3 grupos de bacterias, ¿ya? Hidraten ese paciente. Está la creatinina en 2. Aquí está habiendo una insuficiencia prerrenal, lógicamente. Solo para tener un poco más, tal vez, esa explicación. El peritoneo no es un órgano estéril, muerto. Es un órgano dinámico, impresionantemente dinámico. Nosotros cuando operamos apendicitis en fase 2, ya encontramos fibrina en el paciente en cuestión de 6 horas, 7 horas. Entonces, él es muy dinámico. Solo para tener un poquito de noción del peritoneo, en esos pacientes con peritonitis, ¿por qué hacen un shock hipovolémico? Porque él va a secuestrar líquido. ¿Y cómo él secuestra líquido? Si alguien ya abrió una barriga, ya vio un intestino, un peritoneo, él es una capa finísima, transparente. Cuando nosotros vemos pacientes con peritonitis, él puede estar hasta 0,5, 1 centímetro de engrosado. ¿Cuál es el tamaño del peritoneo? Es la misma superficie de nuestra piel. Entonces, si es la misma superficie de nuestra piel, el peritoneo, él puede secuestrar entre 8 a 12 litros de agua. Imagínense un paciente con peritonitis. No, ese paciente va a chocar, va a hacer un shock hipovolémico rápidamente. Si hace un shock hipovolémico, va a hacer insuficiencia prerrenal rápidamente. Si no lo hidratas adecuadamente, ese paciente va a entrar en sala y va a parar en medio de la cirugía. Entonces, dense 1 hora, 2 horas para hidratar ese paciente adecuadamente, recuperar ese paciente, ¿ya? Y operarlo en las mejores condiciones a ese paciente. No es raro, nosotros en el hospital que yo trabajo, es el hospital de referencia de todo el estado, más o menos referencia de 2 millones de habitantes. Entonces, no es raro nosotros tener ese tipo de pacientes. Entonces, la semana, de esos pacientes llegan 3, 4 pacientes de ese tipo. Entonces, no es raro nosotros tener ese tipo de pacientes con shock hipovolémico, con insuficiencia renal. Y infelizmente, yo no tengo ese dato estadístico, no tengo, mas la mayoría de esos pacientes que hacen insuficiencia renal, prerrenal, antes de la cirugía o durante la cirugía, esos pacientes, la mayoría de ellos llegan a ovitar. Por lo menos es lo que he visto. De los pacientes que ovitan, la mayoría de ellos comienzan con una insuficiencia prerrenal. Parece que es el inicio de un camino infeliz de insuficiencia prerrenal por falta de hidratación de sus pacientes. Muy agradecido, doctor.
a nombre de la Dirección Ejecutiva de Infosalud del Ministerio de Salud, de la Dirección Regional de Salud Apurímac y de la Red de Salud Abancay, por esta presentación de un tema tan trascendental, de un tema tan importante que se ve en el día a día y es el pan de día a día tanto de los profesionales médicos como del público en general. Muy agradecido una vez más por la aceptación para esta presentación y tendremos más temas para poder abordar en los siguientes meses con su persona. Yo que agradezco, Eric, tu invitación y estoy a disposición. Cualquier tema que ustedes deseen de cirugía general y aparato digestivo, estoy a disposición para hacer una palestra o tener una discusión con algunos colegas sobre el caso. Siempre a disposición de ustedes. Muchísimas gracias, doctor Durán. Muchas gracias a los participantes y muy buenas tardes. Nos estaremos viendo a las 6 de la tarde con otra ponencia internacional sobre el diagnóstico precoz de displasia congénita de cadera por medios ecográficos. Muy buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes a todos. Gracias.